Hola amigos del misterio, la historia que les traigo hoy es uno de los hechos más despiadados de principios del siglo XX en Estados Unidos, tanto así que su perpetrador fue apodado el vampiro de Brooklyn. Hamilton Howard Fish nace el 19 de mayo de 1870 en Washington, en el seno de una familia pobre. El padre, 40 años mayor que su esposa, murió cuando el chico solo tenía 5 años. Su madre no podía mantener a Hamilton, por lo que lo entregó a un centro de adopción. Aquí sufriría constantes maltratos y abusos, pero lo más intimidante, según relatos de aquellos tiempos, es que este no intentaba de escapar. Por el contrario, anhelaba que llegase ese momento, ya que sentía placer con cada golpiza. Ahí comenzaría a formarse el monstruo de Brooklyn. Al morir su hermano, este adopta su nombre por el de Fish, para así olvidarse de un apodo que le molestaba. Escritos de aquella época describen a Fish como una persona problemática y una necesidad imperiosa a padecer dolor. Constantemente se infligía cortes en el cuerpo y de vez en cuando a otros compañeros. Algo a tener en cuenta era que Fish coleccionaba recortes y material de prensa sobre asesinos y caníbales, los que admiraba como héroes. Cabe mencionar que varios familiares directos del chico presentaban enfermedades psiquiátricas e incluso su madre decía oír voces en su cabeza. Con solo 15 años empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos. A veces llegaba a violarlos si se encontraban solos. En 1898 se casa con una mujer 9 años menor. Tiene 6 hijos. Así comenzaría una doble vida, esposo de día y asesino en la noche. Usaba una tapadera como decorador de interiores y pintor para seleccionar sus víctimas y nunca repetía un crimen en el mismo sitio, por lo que estuvo hasta en 22 estados cometiendo crímenes que iban más allá de la imaginación. Cuando pasaba mucho tiempo entre un crimen y otro, la necesidad de repartir dolor era infligida contra él mismo. Muestra de ello fue en su detención. Le practicaron una radiografía y todos quedaron asombrados por ver más de una decena de alfileres clavados en la pelvis y los genitales. Su afinidad por el dolor lo hacía alguien muy peligroso y sumado a su figura de hombre calmado, nadie sospecharía nunca de él. El 11 de febrero de 1927, raptó a un niño llamado Billy Gaffney mientras jugaba. La descripción que dieron los demás niños era que un anciano delgado con bigote se lo había llevado. Jamás encontraron al chico. Años después cometería el único asesinato por el que pudo ser juzgado Fish, la de una niña, Grace Booth, de tan solo 10 años. El hermano de la pequeña publicó un anuncio en el periódico el que pedía una oportunidad laboral. Fish leyó el anuncio y acudió a su dirección familiar con las mismas intenciones de siempre. Fue allí donde conoció a la pequeña Grace y se obsesionó con ella, cambiando el objetivo de su próximo crimen. Se creó un plan para ganarse la confianza de la familia. Nadie sospecharía que detrás de su rostro de amable anciano se escondía una bestia insaciable de carne y sangre humana. Convenció a la familia para que dejara ir a la pequeña a un supuesto cumpleaños de su sobrina, pero jamás regresaron. Así comenzó una búsqueda desesperada por toda la región, pero no pudieron encontrar a Fish. El secuestrador había perpetrado uno de sus crímenes más elaborados, aparentando ser un maravilloso señor. Es difícil imaginar cómo se sintieron los padres de la pequeña Grace al descubrir que esta persona no existía. Durante 6 años, la familia de la niña sufrió el desconsuelo y el martirio de no saber qué había pasado con su hija. 6 años después, la familia recibe una carta de Albert Fish en la que narraba qué ocurrió con su hija. El contenido de la carta dejó a todos en shock y fue su hijo Ted quien tuvo que terminar de leerla.
Al principio pensaron que era obra de algún desquiciado sádico que estaba al corriente de los hechos y los quería ver sufrir, pero al entregar la carta al detective William F. Kent, este se percató que era real, ya que daba detalles que solo el secuestrador sabía. Nadie sabe qué impulso malévolo llevaría a Fish a escribir esta carta que lo condenaría. La carta decía: el domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15 406 Oeste. Llevaba queso y fresas. Almorzamos juntos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Winchester. Cuando llegamos le dije que se quedara fuera mientras ella recogía flores. Subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa de sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé en la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar, pero la atrapé. Primero la desnudé para luego asfixiarla hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne. Me llevó 9 días comérmela entera. Por insignias y datos que aportó el sobre de la carta, pudieron arrestar a Albert Fish el 13 de diciembre de 1934. El vampiro de Brooklyn explicó con detalles la muerte de la pequeña y esta fue aún peor que la que describía la carta, para luego decir: no soy un demente, solo soy un excéntrico, a veces ni yo mismo me comprendo. También confesó las demás muertes de más de 100 niños asesinados y comidos. El 16 de enero de 1936 es ejecutado en la silla eléctrica, pero antes pregunta con ojos alegres si estaría consciente en el momento de la ejecución, pues solo le faltaba por probar el delicioso dolor del morir. Esta historia demuestra cuán perturbada puede llegar a ser la humanidad, por lo que cuida bien de tus hijos. Otros vampiros acechan entre nosotros. Si has aprendido algo más con el video, regálame un like. Me estarías ayudando infinitamente.